de historia y paz, campesino de tierra y volcán, de hermandad con la naturaleza, de eterna belleza que se hace ciudad. Radio Chilena de Talca, el sitio del trueno poniendo su voz. Radio Chilena es paisaje, sembrando mensaje de amistad y amor. Radio Chilena es noticia, palabra, primicia, deporte, canción. Radio Chilena es el canto del Maule, voz de la región. Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa Caminos de Esperanza, el último de este año 2016. Estamos, claro, ya a puertas de comenzar el 2017 y siendo las 11:10, un poquito tarde, ya nos atrasamos un poquito, pero ya comenzamos con esta nueva edición. El día de hoy me acompañan dos integrantes que vienen desde la comuna de San Javier, sí, representantes del PRM Suyay, Paula Aguilar y Claudia López, directora y jefe técnico respectivamente. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo han encontrado la radio? ¿Conocían la radio ustedes? No, primera vez que nos toca acá en la radio chilena del Maule. Muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, así que usted, papito, papita o joven también, escúchenos porque quizás esto le puede interesar. El día de hoy vamos a tocar un tema relevante que se trata del maltrato, particularmente el maltrato invisible, así lo han denominado. Pero antes de ir directamente a esto, vamos a el tema principal, que es el maltrato. ¿Qué se entiende por maltrato? Bueno, nosotros trabajamos en una temática que es específicamente del área infantil, pero a nivel general el maltrato es cualquier acción o omisión de parte de cualquier persona que provoque algún daño, ya sea físico o psicológico, hacia otra persona. O sea, no solamente al dar un golpe, por ejemplo, estamos hablando de maltrato, sino que también existen tipos de negligencia, por ejemplo, en donde se deja de hacer algunas cosas. Eso también implica un tipo de maltrato. Indaguemos en eso. ¿Cuáles son los tipos de maltrato que existen? Existen distintos tipos, por ejemplo, maltrato físico, golpes, amarreos, tirones de pelo, empujones. Más bien existe también el maltrato psicológico, garabatos, insultos, denostar, por ejemplo, la autoestima de otra persona, que es algo que pasa más bien desde la línea de lo invisible, que es como lo que queríamos abordar hoy día acá en este programa. Y lo vamos a abordar. Que son formas de maltrato que son más bien comúnmente aceptadas o que no son cuestionadas por la mayoría de nosotros, pero que también implican una forma de maltrato más bien invisible. También existe el abuso sexual, por ejemplo, como una forma de maltrato, o todo lo que tiene que ver con la esfera de los delitos de la esfera sexual, por ejemplo, también es una forma de maltrato. También la negligencia, por ejemplo, la no entrega, por ejemplo, de cubrir las necesidades afectivas básicas de un niño, por ejemplo, también implica una forma de maltrato. En un texto, el cual tuvimos acceso, en este tipo de maltrato se dividían dos: intrafamiliar, y que nosotros regularmente lo conocemos, ya sea por noticia o también ustedes por la labor que ejercen constantemente. Pero también existía el maltrato extrafamiliar. ¿De qué se trata esto? El maltrato intrafamiliar es todo lo que ocurre o que ejerce la familia con que vive el niño. Entonces, por ejemplo, están los casos donde los papás, para corregir a los niños, para mandarlos, le van y le pegan un golpecito, una cachetada, un tirón de pelo. Ese es un tipo de maltrato que es intrafamiliar. Y el extrafamiliar está más relacionado con el maltrato que ejercen de repente las personas que están fuera de la familia, y que de repente, por ejemplo, el maltrato psicológico se da mucho en eso invisible. Cuando, por ejemplo, le dicen a los niños: oye, es que tú eres muy tonto, no puedes hacer eso, ya es un tipo de maltrato psicológico y es extrafamiliar. Entonces tenemos como esas dos esferas: lo que ocurre dentro de la familia es intrafamiliar y lo que ocurre fuera es extrafamiliar. ¿La explotación laboral también cuenta como maltrato?
Sí, la explotación laboral también cuenta como maltrato porque también se les pide más a las personas de lo que realmente tienen que dar de repente y con las palabras a lo mejor no son las más adecuadas, se les exige más rendimiento y también estaría contando como un tipo de maltrato. En ese sentido, por ejemplo, hay que acotar como el tema de la definición, o sea, cualquier acción u omisión que genere algún tipo de daño. Eso ya calificaría como un tipo de maltrato, ya sea intra o extrafamiliar. Perfecto. Y particularmente, ¿qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil tiene que ver como con todas las acciones u omisiones que se dan desde los niños desde 0 hasta los 18 años y que generen algún daño físico o psicológico. Nosotros por la temática que trabajamos, bueno, nosotros pertenecemos a un PRM en el fondo, pero trabajamos con lo que son las vulneraciones graves de derecho, maltrato grave, maltrato físico grave que genere lesiones, por ejemplo, o amenazas, o abuso emocional o maltrato psicológico que tenga que ver con algún daño emocional en el niño que deje secuelas o que genere algún daño en el fondo. Pero en ámbitos generales son cualquier acciones que tengan que ver, que vayan específicamente hacia el niño o la niña o un adolescente hasta los 18 años. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, que hay en el maltrato infantil? Bueno, como que los principales factores van relacionados con la historia de la familia, con las pautas que se van repitiendo transgeneracionalmente. Por ejemplo, hay familias que normalizan mucho el tema del maltrato. El maltrato físico es el que se ve mucho más fácil, entonces se puede reconocer porque es un golpe, pero el maltrato psicológico y emocional es casi menos visible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se trata a los niños de corregir y se les corrige tratándolos con insultos, con garabatos. De repente se da mucho eso de que los papás tratan muy mal a los niños a nivel verbal, utilizan garabatos o de repente van directamente relacionados con su autoestima cuando le dicen tú eres tonto, tú no puedes, no eres capaz, eres incompetente. Todos esos tipos de maltratos se van desarrollando porque son pautas transgeneracionales, o sea, la familia también recibió, los papás seguramente también les dijeron eso cuando chicos, y ellos también los van replicando, entonces por lo general estos son como factores que van facilitando el tema del maltrato y de no ver estas situaciones, porque de repente uno les pregunta a la familia, ¿y ustedes cómo? Es normal que te traten así, pero si mi mamá también lo hacía conmigo y estoy bien. Entonces, ¿a eso tú te refieres con normalizar? Con normalizar, claro. Entonces esas son las cosas que de repente uno tiene que, cuando interviene con esta familia, hacerles ver que no es así, que hay un buen trato y uno tiene que tratar de fomentar el buen trato y uno lo trata a través del diálogo. Claro, usted ejerce la labor constantemente, pero muchos desconocemos eso. Es difícil quitar esto de la normalización del maltrato, porque muchas veces vienen, como lo mencionabas tú, heredados, ¿ya? Los abuelos, los bisabuelos lo ejercían, ¿ya? El tipo de violencia, no vamos a especificar cuál, pero romper con esa cadena puede resultar complejo. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, es súper complejo. De hecho, los casos, como decía Paula, acá nos llegan casos de situaciones muy graves donde cuesta mucho que la familia vea este tipo de maltrato. Nosotros trabajamos a nivel individual, a nivel familiar, tratamos de potenciar y hacer que la familia vea los recursos del niño. O sea, ya usted me va a describir a su hijo, pero lo va a hacer desde las cosas buenas que hace, los factores positivos que tiene, cómo se desarrolla. Todo lo tratamos de focalizar desde lo positivo. Si el niño hace algo malo, ya, pero vea lo positivo de esto que hizo el niño. O sea, trate de ver las cosas buenas que hace durante el día. Focalicémonos en eso. Y a nivel familiar también hacemos hartas sesiones vinculares donde tratamos de que todos traten de ver su lado más positivo. Como que nuestra intervención siempre se focaliza en el buen trato, en el enseñar a conversar bien, quizás de repente también por el modelamiento que uno le dice, ya, pero usted le puede decir lo mismo, a lo mejor en vez de decirle no sea tonto, mejor le puede decir, puedes hacerlo de esta mejor manera, y uno le enseña también a la familia cómo desarrollar un lenguaje que sea potenciador del buen trato y a la vez que también ayude a que el maltrato psicológico se empiece a visualizar y empezar a sacarlo, que es la idea, de tratar de que esto se vea y que se saque de ahí. Y un poco como para apoyar la idea que señala Claudia, está como tan normalizado, está tan instaurado, que es una labor súper muy en pañales en el fondo para poder cuestionar estas creencias
que existen en torno al maltrato. Principalmente que la familia se dé cuenta de que por ejemplo, verbalizaciones o cuando se ejerce algún tipo de maltrato psicológico que, por ejemplo, no sé, a mí también me lo hicieron y yo estoy súper bien y me he parado y he seguido mi vida, en alguna medida eso sí ha traído consecuencias. El que hoy en día esa persona, por ejemplo, no sea capaz de visualizar de que es una forma de maltrato y de que eso también genera un daño o cambia la imagen que tiene este niño que va a crear desde pequeño, por ejemplo, al menos poner desde ese escenario a los adultos de cuestionar, principalmente, y al menos que seamos conscientes de que existen muchas formas de maltrato o de violencia, de ejercer violencia de una manera más bien muy soslayada, muy simbólica, muy por abajo, muy por encima. No sé si se entiende. Sí. Bueno, es atractivo el tema de ver la normalización, ¿eh? No lo teníamos contemplado en la pauta, pero da para hablar mucho. Claro, porque es un tema que habitualmente todos vemos, lo vemos en la calle, lo vemos con nuestros amigos, incluso en nuestra familia, porque tampoco nos vamos a desligar nosotros de eso. Y es un tema que está habitualmente, normalizar la violencia. Y yo creo que es una tarea pendiente para todos, ¿ya? Pero también sigamos avanzando un poco y indaguemos un poco en cuáles son los factores que explican este fenómeno de la violencia. Bueno, hay hartas teorías que tratan de explicar el tema del maltrato, ya sea físico o psicológico. Está la teoría del apego, por ejemplo, que apunta principalmente a que el bebé durante los 3 primeros años de vida trata de tener la proximidad con un adulto que lo cuide. Y eso, cuando este adulto no ha tenido una historia familiar que él también haya sido cuidado, protegido, eso no se activa. Entonces no asume un rol protector con este niño y en vez de tratar de protegerlo cuando el niño llora, por ejemplo, el adulto se desespera y se altera y trata de no escucharlo y se irrita. Entonces, desde la teoría del apego, como que explican el maltrato desde ese punto de vista. También están los modelos como de las interacciones o el del aprendizaje social, que también habla de cómo las personas observan, por ejemplo, los contextos de violencia intrafamiliar, fomentan mucho el tema del maltrato psicológico y físico, porque aprenden a relacionarse a través de los malos tratos, de gritos, de golpes. Entonces ellos lo ven como algo normal. O sea, yo me relaciono con un otro a través de los castigos, del golpe, y eso es algo que se me enseñó desde muy pequeño, entonces no lo cuestiono. Entonces esa también sería otra teoría que explica un poco el tema del maltrato. Más o menos esas serían como las teorías fuertes. Pero mira, yo recuerdo que cuando uno era pequeño, regularmente se relacionaba el interés por una pareja con golpes. Y eso se ha dado y ha sido heredable. El que te quiere te aporrea, dice. ¿Ya? Y es uno de los factores que también incide mucho, porque qué mal que se utilice. Qué mal que se diga que el que te quiere te aporrea. Como si fuera alguna característica. O por ejemplo, antiguamente la letra con sangre entra. Claro. O sea, la única forma de que un niño pudiera aprender o que pudiera adquirir conocimiento en base al golpe. O por ejemplo, no sé, antiguamente también cuántos de nosotros tampoco nos escuchamos historias de nuestro papá, no sé, que en los colegios, por ejemplo, habían castigos que eran súper aberrantes, en el fondo, incluso dentro de un mismo contexto escolar. Estoy hablando hace muchos años atrás, no que se dé actualmente, pero que también eran formas más bien desde la invisibilización que hablábamos delante, de formas que estaban totalmente aceptadas, totalmente validadas para poder normar y para poder criar, por decirlo de una forma, a los niños. Y que en el fondo son cosas que después se van, pautas que se repiten, pautas que niños entienden o aceptan de que es la forma válida de poder aprender, de poder relacionarse con un otro, de poder establecer lazos en base a esto del que te quiere te aporrea, por ejemplo. Y en base a su experiencia y conocimiento, ¿se han topado con este tipo de normalizaciones que la gente encuentra habitual, pero que sean totalmente descontextualizadas a la normalidad? Mira, es que generalmente es como lo que tiene que ver con el castigo físico, lo que más se nos ha dado a nosotros, como algo totalmente validado y totalmente aceptado en el fondo. Y que también para la mayoría de nosotros también, no sé, como profesionales, también en algún momento uno dice, ya, pero si una palmadita no le va a pasar nada, o no sé, fue un tirón de pelo, pero que en el fondo eso implica que en una nueva oportunidad esto se vuelva a repetir y que
también los niños aprendan de que para poder hacerse validar o para poder relacionarse, como decía delante, es la forma. O sea, el palmetazo, después no nos cuestionemos si este niño genera, por ejemplo, se agarra combos en el colegio. Claro. O es la forma que él tiene de poder expresarse, si son formas que se aprendieron. O sea, todos aprendimos en base a la crianza que tuvimos. Ahora vamos directamente al punto que nos trae hoy acá a conversar en este programa. ¿Qué entendemos nosotros, qué entienden ustedes como profesionales como maltrato invisible? Maltrato invisible son todas aquellas pautas, todas aquellas creencias, todos aquellos comportamientos que son más bien... a ver, ¿cómo explicarlo para que se entienda? Tranquilo. Son todas pautas, comportamientos, conductas, creencias que, como decíamos delante, no son cuestionadas, no son o no generan una marca directa. Por ejemplo, un golpe, una cachetada te deja una marca roja, por ejemplo. En cambio, no sé, un insulto es algo que tú no ves, pero que sí genera un daño emocional. Sí, algo que genera un daño o una merma en tu autoestima, en tu autoconcepto. Son ciertas... que uno no va, por ejemplo, por la vida, no ve a un niño con una autoestima baja directamente, sino que lo ve más bien indagándolo, conversando con ese niño, viendo cuál es este comportamiento que él tiene en el colegio, que tiene en la casa, versus un niño que es golpeado, por ejemplo, que eso es algo más físico, es algo más concreto, algo que deja secuelas visibles en el fondo. O sea, algo que no genera un reconocimiento visual. Exactamente. No se visualiza. No se visualiza. Claro, mira, por citar un ejemplo, hay un programa en una cadena, creo que es en TVN, que se llama ¿Y tú querías? Sí. Donde regularmente se tocan temas sociales, ¿ya? Y muchas veces hay ciertos tipos de violencia que la gente los deja pasar, ¿ya? Por ejemplo, cuando se le falta el respeto a parejas homosexuales, ¿ya? La gente encuentra que hay mucho, bueno, no estoy generalizando, pero hay personas que encuentran que es anormal ser homosexual, ¿ya? Y tienden a dejarlo ver como común. O bien cuando ven discutir una pareja, ¿ya? También lo dejan. Porque dicen, pucha, por algo están discutiendo. Y también lo normalizan, como hablábamos habitualmente. Y lo ven como algo normal. Y en el fondo nadie quiere meterse, nadie quiere tomar medidas, pero que si tú también lo analizas, si eso se da en un contexto público, ¿cómo será en el contexto privado? Iba a llegar a lo mismo. Claro, porque si en público se atreven a discutir, hay muchos que pelean incluso. Imagínate en el ambiente privado donde nadie los ve. Bueno, si llegan a esos límites, quizás cuáles son los otros. Y ahí quizás son los casos que vemos de, no sé, femicidios o asesinatos. Formas más aberrantes, de maltrato, en el fondo, formas más violentas. Claro, pero por ejemplo, ¿cuáles son las características de este tipo de maltrato de parte del abusador? Generalmente tiene que ver con ciertas estrategias como más bien de encantamiento. Desde el perfil del abusador, claramente no va a ser un abusador o un maltratador, por ejemplo, que genere mucho ruido. En el fondo es mucho más difícil poder detectarlo. Es mucho más difícil poder darte cuenta de estas acciones que está haciendo este abusador o abusadora, porque en el fondo va mermando de a poco, es como, el nombre lo dice, más bien invisible, pero que tiene como secuelas más mínimas, o sea, no más mínimas, pero como más invisible en el sentido de por ejemplo, no sé, un hombre que le pega a un niño, por ejemplo, o una madre que golpea a un niño, por ejemplo, ese niño va a llegar al colegio con el ojo morado o con la cara roja, versus por ejemplo, que cuando llegue a la casa le dice, tú eres tonto, tú no sirves para nada, que tiene que ver con todas estas creencias, como decía adelante, o con todas estas pautas o estas conductas que tiene, que no dejan secuela en el fondo. Es un actuar más bien difícil de poder detectar y que es súper poco probable de que en estos casos, por ejemplo, se denuncie, o que quienes rodean a este niño o quienes forman parte de la red de apoyo puedan poder identificar este tipo de maltrato. ¿Existe algún tipo de patrón, de alguna característica especial que la persona que ejerce el abuso tenga?
Es que ahí igual es complejo generar algún como patrón de los abusadores, porque son cosas que están tan normalizadas en la familia, son situaciones que ellos se relacionan de esa manera. Es como decirle, ay, pero si le dije tonto, tampoco es tan grave decirle tonto a alguien. Entonces algo que está tan normalizado que el hecho de decir, pero es que no es la manera de tratar a un niño, no es la manera de reconocerlo, sino que eso también está dañando su autoestima, eso también le cuesta a la familia reconocerlo, y no es un patrón así como tan establecido. Sí, a lo mejor hay características de la familia que aportan un poco a estas pautas de malos tratos. Y dentro de esas características encontramos, por ejemplo, los hábitos de negociación deficitario, que consiste en esto de que no pueden resolver un conflicto por medio del diálogo. Siempre cuando las cosas no les resultan, van al tiro al golpe, o van a denotar a la otra persona, a tratarla mal, a tratar de minimizar sus capacidades o sus cualidades, porque es la manera que ellos tienen de sentirse superiores y poder decir, esto se resolvió de esta manera. También encontramos características, por ejemplo, de baja autonomía. Las familias son personas que, los progenitores o los cuidadores siempre tienen esta visión un poquito más de que los niños son pertenencia mía, y para criarlos yo lo voy a hacer a mi manera, son mi propiedad, entonces yo veo cómo esto se resuelve. Y eso también genera un impacto negativo en los niños, porque no les genera independencia, no les genera esta capacidad de tener iniciativa, de hacer cosas, de poder pensar distinto a su familia. Todo eso también genera un tema de maltrato psicológico. Tenemos familias con baja flexibilidad también ante situaciones nuevas. Son familias, por ejemplo, que los niños pueden tener ganas de hacer algo y la familia como que todo lo está criticando, todo, no, ¿cómo vaya a hacer eso? ¿Cómo se te ocurren esas cosas? Por lo general son familias con estas características. Y también lo que estamos repitiendo como todo este rato, el tema de que no visualizan el maltrato, no reconocen el maltrato, porque como a ellos se les crió de esa manera, ellos lo van repitiendo. Y por lo general son familias que tienen pocas redes, no conversan mucho, no comparten mucho, por ejemplo, con los compañeros de curso. Por lo general son más cerrados porque saben que no se sienten cómodos, tienen esta poca capacidad de adaptarse. Entonces por ahí podemos caracterizar un poco las familias con este tipo de maltrato psicológico. Perfecto. Son las 11:30 y estamos en el programa Caminos de Esperanza junto a Paula Aguilar y Claudia López, directora y jefe técnico respectivamente del PRM Suyay. Vamos a hacer una pausa comercial y continuamos hablando de este tema muy relevante que es el maltrato, particularmente el maltrato invisible. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza. 11:41 ya y continuamos en este programa Caminos de Esperanza, última edición del año 2016, porque ya se viene el 2017, así que todos a recargar energía, porque se viene un año muy movido. Estamos junto a Paula Aguilar y Claudia López, directora y jefe técnico del PRM Suyay. Estamos hablando particularmente del maltrato invisible y queremos indagar ahora un poco más en las características que tiene el abusado, porque ¿cómo se refleja esto en las características del abusado en este tipo de maltrato, el maltrato invisible? Bueno, una de las principales características es la ambivalencia emocional que tienen los niños que sufren este tipo de maltratos, porque muchas veces es la persona que más quieren o que más estiman la que te está tratando mal, la que te está humillando, la que te está tratando con groserías, la que está diciendo cosas feas. Entonces se genera esta ambivalencia, porque como alguien que te quiere, que te cuida, que te ama y te protege, te trata de esta manera. Entonces hay una ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? La ambivalencia es este sentimiento de no saber con claridad que de repente alguien te quiera o alguien no te quiera. Es como una contradicción. Un comportamiento contradictorio. Entiendo. Claro.
Es para que la gente que nos está Sí, escuchando sí. un poco No más, seamos porque tan técnicos. no todos manejamos Sí. sus tecnicismos, claro. Lo pensé mientras lo estaba diciendo. Sí. Y que no se acostumbra a hablar como más técnicamente. También encontramos trastornos de la conducta en los niños, que de repente problemas emocionales en el colegio, andan más tímidos, retraídos. Hay sentimientos de culpa, porque también cuando uno conversa con los niños que sufren este tipo de maltrato, siempre dicen: es que yo soy así, yo tengo la culpa de que mi papá me trate así, porque yo no le hice caso, porque yo soy muy porfiado, porque yo soy tonto. Entonces ellos se culpan mucho, y eso hace también que no se puedan relacionar de una manera positiva con los compañeros, porque tienen esta culpa, esta vergüenza, y ellos se sienten responsables de que los traten de esa manera. Desconfían también de los adultos. Tienen este sentimiento como de estar hipervigilantes, o sea, estar atento a cualquier estímulo, porque alguien te puede tratar mal, alguien te va a decir algo feo. Entonces siempre están como a la defensiva, es como una actitud que están siempre presente en ellos. También tenemos algunas secuelas en el tema de la comunicación. Ellos no se saben comunicar con mucha claridad, niegan los hechos. Ellos como se hacen responsables de estos malos tratos. Yo me porto mal, yo soy así, yo merezco que mi papá me corrija de esta manera. Entonces ellos niegan, tampoco ven que son maltratados. Entonces igual es un trabajo bien arduo que tenemos que hacer con los niños de manera individual y con sus familias, para poder mostrar este tipo de maltrato. Hay un aislamiento también de la familia, de los amigos, no se relacionan de una manera adecuada, de repente por temas de agresiones y cosas así. De hecho, esta responsabilización de la que hablamos, el de sentirte como culpable de que tú mereces esto que te está pasando, es lo más difícil de poder intervenir en el fondo. Nosotros en la práctica lo hemos visto de esa forma, o sea, cómo hacer ver un niño, por ejemplo, que no es merecedor de un maltrato, específicamente desde la parte emocional. Por ejemplo, no sé, que no es por culpa de él que no se sacó un 7 es tonto, en el fondo. O sea, es tan arraigado lo que queda, es como, no sé, dentro de su cabeza, para explicarlo también de una forma más sencilla, queda como grabado tan profundo, que eso también genera esto de sentirte responsable siempre, de que tú, porque no hiciste esto, porque no dijiste esto otro, y también genera que este niño se relacione más bien con otros con una relación de dependencia, o una relación de sumisión, o una relación en donde tienden a ajustarse, por ejemplo, a donde haya un compañero o un amigo que tenga, no sé, una relación de poder un poco más alto que él, o una relación de control mayor. Entonces, claro, va a tender generalmente a establecer este tipo de relaciones, a que también lo golpeen, no solo en la casa, por ejemplo, que no solo lo traten de tonto en la casa, sino que además también lo traten de tonto en el colegio, lo traten de tonto en el grupo de amigos, porque está acostumbrado a relacionarse de esa forma. Busca generalmente ese tipo de relaciones, porque eso es lo que ha aprendido, eso es lo que se ha movido, eso es lo que en el fondo él cree de sí mismo. ¿Y cuáles son las consecuencias de todos estos malos tratos? Bueno, como lo explicaba Claudia, principalmente el tema de la baja autoestima, el no quererse, el establecer relaciones interpersonales dañinas, y que a la larga también después nos vamos cuestionando, o la experiencia clínica también nos ha demostrado que por ejemplo, no sé, niñas con baja autoestima, víctimas de violencia invisible o de violencia psicológica, en el fondo, que es lo que nosotros estamos hablando, posteriormente, después en la adolescencia, tienden a mantener relaciones con donde existe violencia en la pareja, por ejemplo, porque son características o son patrones aprendidos desde la primera infancia. También, por ejemplo, tenemos la inseguridad emocional, o este autoconcepto negativo, el creer que no eres capaz de hacer algo, o el creer que no mereces algo. Eso también son indicadores, por ejemplo, de baja autoestima, principalmente. Sí, y en relación con eso que estaba planteando Paula, también está esto de que ellos también como que tratan de mantener
esta visión que tienen. Por ejemplo, si les dicen que son tontos, buscan a amigos que les refuercen eso, buscan a parejas, como planteaba, que refuercen eso, que les digan que son tontos. Entonces van creando como una etiqueta también de cómo ellos se van definiendo. Entonces eso genera también sentimientos como de inseguridad, hay sentimientos también como de angustia que también se pueden representar, por ejemplo, con dolores estomacales. Los niños pueden empezar incluso a somatizar, o sea, que el cuerpo empieza a manifestar una enfermedad por esta baja autoestima o estos sentimientos de inferioridad que van presentando por ser catalogados de una determinada manera. Que el daño psicológico se traslade a lo físico. Sí. Lo físico. Ahora, también tenemos las otras formas que son ya más graves, por ejemplo, cuadros clínicos de depresión. Por ejemplo, una depresión infantil. ¿Y cómo es posible detectarla? Que no se, en los niños, por ejemplo, los adolescentes no se expresa de la misma forma que en un adulto. O sea, uno ve que un adulto, por ejemplo, está más triste, está más desganado. En los niños generalmente se presenta más bien con cuadros de irritabilidad. Generalmente, cuando los niños muy mañosos, muy peleadores, eso también son más bien indicadores de una depresión infantil. Y que pasan como, no, este niño es pataletero, por ejemplo, este niño es mañoso, este niño anda enojado por la vida, pero eso quizás también es un cuadro de una depresión detrás, que es más difícil detectar. Para el común o sea, para la gente común, por ejemplo, uno que está en el área, uno puede tomarlo como un indicador, por ejemplo, de depresión. Y también ya casos más graves, más extremos, que pueden llegar, por ejemplo, incluso al suicidio infantil o en los adolescentes. Y en plano general, ¿cuáles son las características que tienen esta familia asociada al origen y mantenimiento del maltrato? Como de las características de la familia, dices tú. Claro, en general. Por ejemplo, se generan como una serie de factores, una serie de características que pueden influir en esto. Por ejemplo, puede ser padres o familias donde no existe una adecuada resolución de conflictos, por ejemplo, donde el nivel de estrés familiar es mayor, donde claramente, por ejemplo, no sé, familias donde existen quizás problemas económicos, problemas emocionales. No te podría decir que existe una familia específica o una característica principal, sino que se tiene que como analizar el panorama general. Pueden ser múltiples factores que influyen acá, distintos escenarios que son también posibles para que esto se pueda presentar, pero principalmente una baja resolución de los conflictos, una forma de carencia quizás de pautas de crianza en torno al buen trato, pautas de poder poner normas, límites, tratar a los niños de una forma que no incluya el maltrato, por ejemplo, y que es algo tan básico quizás como formas de lenguaje, formas de expresarse, en algo tan básico como, por ejemplo, que uno a lo mejor no lo cuestiona, pero cuando le dice a un niño, por ejemplo, que eres niñita, estás llorando. ¿Por qué andas llorando como las niñitas? O no sé, o los hombres no lloran. Y eso, a la larga, tiene un impacto que es súper potente y que es súper digno de análisis también. Porque en el fondo primero que todo estás denostando una característica negativa hacia la mujer. Si tú lloras, eres mujer. Claro. Una característica de debilidad. Y además denotas de que tú no puedes llorar. Y por eso también se ha visto dentro de los estudios de género, nos vamos a salir un poco del tema, pero en los estudios del tema es que, por ejemplo, los hombres cuentan con menos habilidades para poder resolver los conflictos. Generalmente las emociones tienden a reprimirlas de mayormente. Los riesgos de suicidio son más altos, de hecho, en hombres que en mujeres. El consumo de alcohol es más alto en los hombres que en las mujeres. Porque también si tú te vas a algo tan básico, algo tan sencillo como una frase quizás, no llores, o sea, los hombres no lloran, ahí puedes tener la base también, no es la causa principal, pero es un motivo del por qué este hombre a la larga no tiene una adecuada resolución de sus emociones, en el fondo, de sus emociones, principalmente emociones negativas. Sí, y además sumando a eso es como nos basamos ahí en el maltrato psicológico nuevamente o invisible, donde se critica a la niña porque llora
y se critica al niño porque no debe llorar. O sea, estamos criticando, estamos etiquetando, estamos estigmatizando y nuevamente volvemos al tema de cómo eso repercute en la personalidad de esos niños que se lo estamos diciendo. O sea, un tema, por eso es tan delicado y de repente cuesta tanto visualizar el maltrato psicológico, porque son cosas que están arraigadas en las pautas que nuestras familiares y además que están arraigadas en la cultura en la que nos encontramos. Entonces, de repente a la familia mostrarle este tipo de maltrato cuesta que lo vean, cuesta que se den cuenta de que no está bien tratar mal al otro, pero ellos lo ven, cuando es un golpe es más fácil verlo y es más fácil trabajar con la familia porque es un poco más consciente de que le estás dañando porque queda la marca. Pero al hecho de no verlo, porque no le quedó nada, si yo le dije tonto, si yo le dije que era niñita, si yo le dije que no podía llorar, no queda una marca de eso. Pero en la autoestima sí se ve las secuelas. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo en el PRM. Claro, ya nos va quedando poco tiempo, así que vamos a comenzar a hacer una recapitulación sobre toda esta temática abordada. Respecto también a cómo detectar esto. Y hagamos una separación. Niños y adultos o padres responsables. ¿Cómo detectamos este maltrato en los niños y en el adulto responsable, que muchas veces es quien ejerce este maltrato? Primero, en el maltrato físico. Bueno, en los niños principalmente se detecta con las secuelas físicas. Por ejemplo, como es algo más evidente, algo más activo, es algo más fácil de detectar. Y también, hoy en día también existe una cultura de que los niños o los adolescentes ya están en mayor conocimiento de cuáles son o cuándo es una vulneración o cuándo son víctimas de maltrato. Por ejemplo, lo expresan, lo señalan en el colegio, no, mi mamá me pegó, mi papá me pegó, o es más fácil de detectar el tema del maltrato físico, por ejemplo, pero lo que tiene que ver con el maltrato más bien psicológico tiene que ver con más bien características emocionales, características de personalidad o de cómo se relacionan estos niños en el contexto escolar, que es donde es más fácil detectarlo en el fondo, porque donde los niños pasan mayor tiempo, en el jardín infantil o los grupos a los que estos niños pertenecen. Baja autoestima, mayor, por ejemplo, reacciones más bien de tristeza, de irritabilidad, bajo concepto, bajo autoestima. Esas son más bien las secuelas en el fondo. ¿Y los padres cómo se refleja eso? ¿El adulto responsable? ¿Pero en qué sentido? En el maltrato físico, los que ejercen, ¿cómo son? ¿Qué características tienen? Ya. Por ejemplo, son familias con estilos más autoritarios, o sea, si yo corrijo, el tema de normalizar el maltrato físico, yo te corrijo y te pego, porque eres parte de mi propiedad. Es como esa es la visión que tienen un poco estas familias. Y característica va relacionado generalmente con tema de no saben resolver los conflictos de otra manera que no sea por los golpes. De repente entre la misma pareja se genera mucho el tema de violencia intrafamiliar, que también va generando el tema de los golpes y las agresiones, y se va normalizando. Es como las pautas que se repiten. Y respecto al maltrato emocional, ¿cómo detectarlo? Claro, en niños y también en el padre adulto responsable. Mira, específicamente en los niños, como te decía, por ejemplo, bajo rendimiento escolar, mayores problemas de atención y de concentración, por ejemplo, en el contexto escolar, baja autoestima, también puede ser malas relaciones o bajas competencias o habilidades para poder relacionarse con el grupo de pares. Generalmente establecer estas relaciones de sumisión, o donde a veces, por ejemplo, estos niños, en palabras sencillas, por ejemplo, se dejan pegar por otros niños. Eso también es una característica principal que viene más bien quizás de un maltrato en el contexto intrafamiliar. A grandes rasgos. ¿Y el adulto padre responsable? Bueno, en el adulto hay varios estudios también que hablan de que, por ejemplo, específicamente las madres que son víctimas de violencia intrafamiliar o de violencia en el contexto de pareja, también tienden a ejercer maltrato hacia los hijos. No es, ojo, que no es algo que siempre es así o que siempre ocurre, que no quiero decir que eso es ley, pero que sí existen casos, por ejemplo, en donde hay madres que también son víctimas de maltrato, por lo tanto también cuentan con baja estrategia y bajos elementos para poder poner normas y límites a estos niños. Es como una cadena, en el fondo, que se va repitiendo. Y como dice Claudia también, más bien de un estilo autoritario quizá, con normas más rígidas, mayor control,
donde existe quizás uno de los dos progenitores, puede ser padre o madre, que ejerce una autoridad más bien poco flexible y que no permite errores, por ejemplo. No permite el expresarse libremente quizás, o el desenvolverse o desarrollar las distintas capacidades que los niños cuentan, en el fondo. Claro, hablamos del maltrato físico, maltrato emocional, pero también está el abandono físico y emocional, ¿ya? Donde dice... Y que eso sí que es aún más difícil de detectar. Claro, y a lo mismo iba. Si es detectable o no, claro, ya me lo respondiste antes. Es mucho más difícil de detectar, en el fondo, porque tiene que ver con necesidades afectivas, de cariño, de entrega, de cuidados, de protección. Por ejemplo, algo, no sé, tan básico como preocuparse de la higiene, el aseo personal de un niño. Y también el ser capaz de, cuando un niño, no sé, tiene una pataleta, por ejemplo, o está frustrado, está enojado porque algo le pasó, ser capaz de estar atento también a esas necesidades que cuenta este niño. Pues eso también son necesidades que en el fondo todas las tenemos. Y que nosotros como adultos también, cómo nos relacionamos, depende mucho de cómo se cubrieron esas necesidades afectivas que tuvimos cuando chicos, en el fondo. Y que por eso también es súper necesario estar pendiente de los cuidados físicos, emocionales. Esa es como la frase, el estar pendiente, el estar atento, el estar en sintonía con este niño. Y esa es la forma de poder cubrir estas necesidades. Cuando no se logra eso, también hablamos de un tipo de negligencia. Y todo esto, ¿cómo se aborda? ¿Mediante qué acciones lo hacen, ya sea social y profesionalmente? Existen múltiples programas hoy en día para poder abordar este tipo. Nosotros somos, desde la línea PRM, como lo más especializado, lo que tiene que ver el maltrato grave. Maltrato con secuela, maltrato con un daño emocional grave asociado a estas situaciones. Pero principalmente, por ejemplo, existen distintas instancias donde las familias pueden acudir a buscar ayuda antes de llegar donde nosotros, que estamos como en la línea de intervención más alta, en el fondo de nivel de gravedad mayor. Por ejemplo, buscar ayuda o apoyo psicológico en los CESFAM, en los consultorios, o a veces dentro de la red de apoyo, dentro de la red cercana, si es que se cuenta con ella. Por ejemplo, no sé, si estoy saturado, este niño a veces siento que no tengo la capacidad de poder tranquilizarlo, o no tengo la capacidad o las estrategias para poder que me haga caso, que le vaya bien, por ejemplo, en el colegio. Y ahí acudir a la red, en el fondo a la red de apoyo, a la red más cercana, familia, amigos, y de ahí a las otras instituciones, CESFAM, programas del CENAME. Paula, Claudia, ya no se nos está acabando el tiempo. Claro, son las 12, ya con 1 minuto, y tenemos que comenzar a despedirnos. Agradezco su visita, gracias por interesarnos a todos los auditores y a mí también personalmente en este tema muy relevante que fue el maltrato, particularmente el maltrato invisible. Nos comenzamos a despedir. Reitero, muchas gracias a todos los auditores también, y nos escuchamos ya el próximo año. Muchas gracias. Digan. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La pasamos bien. Sí, primera vez en la radio. Y espero verlos por acá nuevamente. Cuando quieran. Sí, con gusto. Agradezco a todos, muchas gracias. Nos vemos el 2017. Adiós. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada, y Fundación Crate, hemos presentado Caminos de Esperanza.